Putin está en pánico total, y es porque el Servicio Federal de Seguridad ruso ha descubierto un complot de golpe de Estado en su contra. Pero el problema para Putin es que estos conspiradores no están dentro de Rusia, sino que están en el extranjero. Lo que significa que no puede simplemente hacer que se caigan de una ventana o de un avión. Esto ha obligado al Servicio Federal de Seguridad a abrir un caso penal contra 22 opositores, incluido Mikhail Khodorkovsky, quien fue el hombre más rico de Rusia, y ahora es el crítico más destacado de Putin. Pero esto no es solo paranoia. El complot tiene un nombre, la Declaración de Berlín. Esta declaración pide un cambio de régimen en el Kremlin, y eso es algo que a Putin no le gusta escuchar. Eso es porque Putin sabe que su verdadero enemigo no es el pueblo ucraniano, ni siquiera la OTAN, son los propios rusos. Escucha esto tú mismo. Sí, gracias. Eso nuevamente señala el grado de este miedo. He estado diciendo repetidamente que el principal enemigo de Putin no son los ucranianos y ni siquiera son los estadounidenses. El principal enemigo de Putin es el pueblo ruso. Y lo que le falta al pueblo ruso es una fuerza política que pueda enfocar más cómo piensan sobre este régimen ilegítimo en Rusia. Y el grado de miedo es tal que incluso este comité contra la guerra, que no tiene muchos recursos. Y hay que recordar que el alcance de YouTube ha sido restringido y si no completamente prohibido en Rusia. Aún así, temen a cualquiera que tenga cierta autoridad entre la población rusa a ambos lados de las fronteras. Esto es tan grande y ha estado creciendo tanto que tienen que tomar esas medidas. Así que repasemos exactamente qué es esta declaración y por qué Putin está tan asustado. La Declaración de Berlín es un manifiesto político que fue adoptado en la primavera de 2023. Fue firmada por todos los líderes que fueron nombrados en el caso penal ruso. Sirve como una hoja de ruta política y moral para Rusia después de Vladimir Putin, desafiando directamente su legitimidad y estableciendo demandas específicas relacionadas con la guerra en Ucrania. Estos son los 5 puntos que establece la declaración. Estos 5 puntos explican por qué el Servicio Federal de Seguridad lo considera un intento de tomar el poder por la fuerza. Así que quiero darles rápidamente una visión general, pero si quieren pausar el video y leer todo, pueden hacerlo ahora mismo. Llama criminal a la guerra en Ucrania y pide que las tropas rusas se retiren de todo el territorio ucraniano ocupado. Incluye todo lo capturado por Rusia en 2014 y califica al régimen de Putin como ilegítimo y criminal. Por eso debe ser liquidado. Está en el manifiesto y seguro a Putin no le agrada oírlo. Solicita la liberación de presos políticos en Rusia. Y además de eso, muestra solidaridad con todas las personas que están alzando la voz contra Putin dentro de Rusia. Ahora, aquí es donde necesito compartir algo importante. Las figuras principales de la oposición rusa firmaron la declaración, excepto quienes estaban ligados a Alexei Navalny. Eso incluye a su esposa. No la han firmado ni esta declaración. Recientemente, parece que cada declaración que sale de ese grupo suena cada vez más como alguien que quiere mantener a Putin en el poder y cada vez menos como oposición. Ellos hacen este argumento de que Rusia debería esperar a un buen líder en vez de luchar por la democracia. Esto ha hecho que muchos argumenten que quizá este sea el camino, ya que Rusia nunca tuvo democracia real. Así que le hice esta pregunta a nada menos que al mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos, Garry Kasparov. Él ha sido un crítico muy vocal del régimen de Putin y fue una de las 22 personas que fueron nombradas en el caso criminal que el Servicio Federal de Seguridad acaba de iniciar. Bueno, escuchemos su respuesta, porque él conoce la política y la historia rusa mejor que la mayoría de las personas en el mundo. Vamos a reproducirla ahora. No sé tanto de historia rusa como tú, así que sería interesante preguntarte esto. Según lo que he leído, Rusia no ha tenido democracia en 500 años. Entre 1991 y 1999 tuvieron algo similar a una democracia, pero al menos yo no lo categorizaría como democracia. ¿De verdad crees que es posible tener democracia en Rusia? Mira, es una muy... ya sabes, es una pregunta perdida, pero en realidad está abierta. Y yo solo otra hora en este tema. Todo, ya sabes, típicamente Rusia tiene 1000 años de historia, 500 años. En realidad es musculoso, es un imperio ruso. Y cuando ves los 1000 años, eso empieza con Kiev. Irónicamente, los ucranianos tienen más.
reclamos históricos sobre el origen de Rusia porque empezó ahí en su territorio. Así que sí, tienes razón, son los 500 años. Es una mentalidad imperial que surgió de la Horda de Oro, ya sabes, eficiencia militar y crueldad. Y también la idea mesiánica bizantina. Cuando Constantinopla cayó en 1453 y la princesa bizantina, ya sabes, llegó a Rusia y se casó con el rey ruso, o sea, el gran príncipe en ese momento. Entonces, la filosofía de la Iglesia Ortodoxa rusa se basaba simplemente en la idea de que somos la tercera Roma. La primera fue Roma, la segunda fue Constantinopla. Nosotros somos la tercera Roma y no habrá otra fuerza. Así que todos estos elementos se crearon en esta mentalidad imperial que era ajena a cualquier democracia. Como ya mencioné, hubo algunas grandes reformas de Alejandro II que hicieron que Rusia aún no fuera una monarquía constitucional. Pero definitivamente Rusia en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, ya sabes, iba por el camino correcto. Después del manifiesto de 1905 de Nicolás II, como resultado de esta derrota en la guerra contra Japón y también de la revolución. Así que Rusia era una monarquía constitucional, pero sí no era... En el fondo, el país no estaba listo para la democracia, porque la democracia no son solo unas cuantas leyes, también se trata de tradiciones, se trata de los derechos de propiedad y también, de nuevo, es el respeto al Estado de Derecho. Y apenas estábamos llegando ahí. Entonces tuvimos la revolución. Los bolcheviques tomaron el poder y básicamente arruinaron todo. Entre el fin de la monarquía y el poder bolchevique, técnicamente fue una democracia. 8 meses, un periodo muy corto. Y luego tuvimos una democracia muy débil en los años 90. Y después del 91-90, y tampoco es todo el 919, básicamente es del 91 al 93. Pero Yeltsin destruyó el Parlamento con tanques. Por cierto, yo odiaba el Parlamento que estaba lleno de comunistas y nacionalistas, pero destruir el Parlamento no fue una buena idea. Pero esa no es la manera, ya sabes, uno negocia o simplemente encuentra un consenso en la sociedad. Así que tienes razón, la historia de Rusia nos ofrece muy poco optimismo para que Rusia sea democrática. Pero aquí hay un gran pero. ¿Y qué hay de Corea del Sur? Y Taiwán, hablamos de China, pero esto es Taiwán. La misma gente en Taiwán, Corea del Norte y Corea del Sur. Por cierto, fue una gran experiencia. En 1953 dividieron un país. Simplemente de manera equitativa, Creo que es norcoreano. Un Producto Interno Bruto ligeramente más alto, al principio, y veremos el resultado. Fue un experimento puro en el que las mismas personas, ya sabes, no eran primos, eran hermanos y hermanas. Y de un lado tenías el libre mercado. También comenzó con una dictadura, pero eventualmente, ya sabes, adoptó ideas de libre mercado y ahora es una democracia liberal muy vibrante. Pueden destituir al presidente o encarcelar al director de la mayor corporación. Así que, de pronto, ya sabes, justo en menos de 70 años, porque para el 2050 eso ya era una democracia vibrante. Así que en 6 décadas, el país no tenía experiencia en democracia ni experiencia en economía de mercado, así que adquirió todo este conocimiento. Y lo mismo con Taiwán. Sí, así que ni siquiera quiero hablar de Alemania del Este y del Oeste, porque ahí tenías gente en Alemania que ya tenía experiencia con la cultura europea. Así que estamos hablando de países que eran totalmente ajenos a eso. Así que no creo que los rusos, ya sabes, si se les da la oportunidad, les vaya peor que a los taiwaneses o surcoreanos. Así que, de nuevo, hay una posibilidad. Pero el problema es que, ya sabes, Taiwán y Corea del Sur no fueron afectados por este virus imperial. Y supongo que el futuro de Rusia, si es que hay algún futuro para mi país, es erradicar este virus imperial. Y no voy a quedarme solo llorando por ya sabes lo que ya pasó. Aunque el territorio ruso se reduzca por este cambio, sigue siendo el país más grande del mundo. Así que creo, ya sabes, que no se trata del tamaño del país, sino de sus fortalezas. De estas creencias unificadas de las personas en ciertos valores. Hasta hoy estos valores son horribles y empujan al país al abismo. Así que eventualmente tenemos que intentar cambiarlo. Pero ahí es donde está el núcleo de mi
desacuerdo con muchos miembros de la oposición rusa. Yo creo que la única manera de que Rusia se recupere es que Ucrania gane la guerra. Muchos de ellos están tratando de evitar esto. Un enfoque directo, porque sí, que Ucrania gane la guerra significa que tienen que matar a más rusos. Se trata de salvar a Rusia de una catástrofe total que resultaría si Putin expandiera la guerra. Y eso va a suceder a menos que Ucrania gane, lo cual, desafortunadamente, hoy no parece muy realista. Fue un placer hablar contigo. Me encanta leer sobre la historia rusa, y después de hablar contigo, estoy aún más emocionado. Feliz de continuar la conversación contigo. Si tu audiencia pide más historia rusa o... Exactamente. ¿Sabes cómo encontrarme? Esa era mi pregunta. Leeré un poco más para tener mejores preguntas sobre la historia y esperar la siguiente. De tus lectores, de la audiencia. Y definitivamente podemos responder. Prefiero canales abiertos para conversar, ya que no es seguro tener una cámara de eco. Sí, la próxima vez hablaremos sobre la historia rusa. Pero si tengo la piel gruesa. Sé que el clip fue largo, pero no creímos poder hablar con él y quería compartirlo. Pueden escuchar el podcast completo en Caos y Paz. Para Putin esto preocupa, sobre todo por el momento, porque en las últimas semanas vimos muchos rumores de golpe de estado en los telegramas rusos. Son canales de noticias muy prorrusos y estaban hablando sobre los rumores que circulaban en el Kremlin, en el Estado Mayor o en el Ejército. Jason J. Smart hizo un análisis detallado sobre esto. Te recomiendo revisar su canal. Pero hay dos formas de ver estas publicaciones en Telegram también. Podrían ser reales, pero es más probable que el Servicio Federal de Seguridad haya puesto estas publicaciones antiguas para eliminar a quienes resulten poco confiables. De eso se trata también este caso criminal. Usarán este caso para atacar a quienes hayan hablado con estas 22 personas y decir que están vinculados con quienes planean un golpe contra Putin. De esa manera, Putin puede consolidar su control del poder mientras la economía rusa se va por el caño. La razón por la que Putin está haciendo esto ahora, por supuesto, tiene que ver con los problemas económicos que enfrenta Rusia, pero también tiene que ver con algunos comentarios que han hecho líderes europeos en el último mes. Hablamos de esto en nuestro video anterior, pero esta es una tendencia que hemos visto en muchos líderes que ahora lo están diciendo públicamente. Rusia podría estar cerca de un cambio de régimen, que sería la única forma de acabar la guerra. Mira este fragmento del ministro de Relaciones Exteriores y viceprimer ministro de Polonia. Putin comenzó esta guerra con suposiciones demasiado optimistas. Pensó que iba a dar un golpe de estado en Kiev, que le tomaría 3 días, que los ucranianos lo recibirían con los brazos abiertos, porque solo son rusos mal guiados. Todas esas suposiciones resultaron ser incorrectas. Y está empantanado en una guerra que está destruyendo el futuro de Rusia, que ya ha costado 1 millón de muertos y heridos. El problema es que no puede admitir su error ante sí mismo ni ante el pueblo ruso. Sabes, estas guerras coloniales suelen durar alrededor de 1 década. Solo terminan cuando el agresor concluye que no puede ganar. Y normalmente las termina un equipo diferente al que las empezó. Como mencioné, fue una forma diplomática de expresar lo que todos hemos visto en Rusia. La crisis económica de Rusia está poniendo mucha presión sobre la población rusa, y estoy seguro de que eso tiene muy preocupado a Putin. Así que sería interesante ver qué sucede en los próximos meses. Si quieren mantenerse al tanto de todo eso, asegúrense de darle al botón de suscribirse aquí abajo. Queremos llegar a 2 millones de suscriptores antes de fin de año. Tu suscripción nos ayuda mucho.